El aroma de mole poblano llenaba mi pequeña cocina mientras terminaba de preparar la cena familiar del domingo. La mesa de madera que había pertenecido a mi abuela estaba perfectamente puesta para 4 personas, con los platos de cerámica azul y blanco que había coleccionado durante años. Mi casa de 2 habitaciones no era grande, pero cada rincón había sido cuidadosamente decorado con objetos que tenían historia y significado. Era mi santuario, mi refugio después de largas jornadas de trabajo, y la representación física de todo lo que había logrado con mi propio esfuerzo. Mi nombre es Catalina Herrera, tengo 31 años, y oficialmente trabajo como analista financiera para una firma de inversiones inmobiliarias. Lo que mi familia no sabía era que en realidad era la socia mayoritaria de esa firma, con un portafolio de propiedades valuado en más de 50 millones de pesos. Había comenzado comprando pequeños departamentos para rentar cuando tenía 23 años, usando cada peso que ahorraba de mi salario como contadora junior. 8 años después, mi empresa controlaba más de 200 propiedades en toda la ciudad, incluyendo algunos de los edificios de lujo más exclusivos de la zona residencial. Pero para mi familia, seguía siendo simplemente Catalina, la hermana mayor que vivía modestamente y que había decidido no casarse para enfocarse en su carrera. Prefería mantener esa imagen porque me daba una perspectiva invaluable sobre la verdadera naturaleza de las personas cuando pensaban que no tenían nada que ofrecerles. Mi hermana menor, Valeria, había estado saliendo con Rodrigo Velázquez durante 3 meses. Él era todo lo que ella había soñado, guapo, exitoso, con un BMW nuevo y un penthouse en Torre Diamante, el edificio más exclusivo del centro de la ciudad. Valeria, que trabajaba como diseñadora gráfica, estaba completamente deslumbrada por su estilo de vida. Cada conversación que teníamos invariablemente giraba en torno a los restaurantes caros donde la llevaba, los regalos costosos que le compraba, y lo diferente que era su vida ahora que salía con alguien de verdad exitoso. Lo que ninguna de las dos sabía era que yo conocía muy bien a Rodrigo Velázquez, aunque él nunca se había molestado en conocerme a mí. Su penthouse estaba en uno de mis edificios, y había estado retrasando el pago de la renta durante los últimos 2 meses. Mis administradores de propiedades me habían reportado que vivía un estilo de vida lujoso pero que sus ingresos reales no justificaban sus gastos. Había estado investigando discretamente sus finanzas y había descubierto que la mayoría de su riqueza aparente era prestada o financiada con tarjetas de crédito que estaba al límite de poder pagar. Esta era la primera vez que Valeria lo traía a casa para una cena familiar. Mis padres estaban emocionados de conocer al hombre que había hecho tan feliz a su hija menor. Yo había estado esperando este momento con curiosidad, preguntándome si reconocería mi nombre cuando fuera presentado o si mantendría la fachada que había construido alrededor de su supuesto éxito. El timbre sonó exactamente a las 7, y pude escuchar la voz animada de Valeria en la entrada. «Llegamos», gritó desde la puerta principal. «Catalina, ven a conocer a Rodrigo». Salí de la cocina secándome las manos con el delantal que llevaba puesto. Rodrigo estaba parado en mi pequeña sala, vestido con un traje que reconocí como una marca italiana cara. Era alto, con cabello perfectamente peinado hacia atrás y un reloj que brillaba bajo la luz del techo. Su presencia parecía llenar completamente el espacio, no tanto por su físico sino por la actitud de superioridad que emanaba. «Rodrigo», dijo Valeria con orgullo evidente, «te presento a mi hermana mayor, Catalina». Él extendió su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mucho gusto, Catalina. Valeria me ha hablado mucho de ti». Estreché su mano, notando cómo sus ojos recorrían rápidamente mi casa, evaluando y claramente encontrando todo inferior a sus estándares. No había reconocimiento en su mirada, confirmando lo que ya sabía. Para él, yo era completamente invisible, otro inquilino anónimo entre los cientos que pagaban para vivir en sus propiedades. «El gusto es mío», respondí con cortesía. «Valeria me ha contado que trabajas en finanzas». «Soy consultor de inversiones», dijo con un tono que sugería que debería estar impresionada. «Manejo carteras de clientes de alto valor, principalmente inversiones inmobiliarias». Asentí con interés fingido. «Qué interesante. Debe ser un trabajo muy demandante». «Lo es», concordó, ajustándose los puños de su camisa. «Pero los beneficios valen la pena. Una vez que alcanzas cierto nivel de éxito, puedes permitirte el estilo de vida que realmente mereces». Mis padres llegaron en ese momento, y pasamos a la mesa.
Durante los primeros platos, Rodrigo dominó la conversación, contando historias elaboradas sobre sus clientes importantes y las propiedades multimillonarias que les había ayudado a adquirir. Cada anécdota estaba cuidadosamente construida para impresionar, llena de números grandes y nombres de lugares exclusivos. La semana pasada cerré un trato para un cliente que compró un departamento de 3 pisos en Las Lomas, decía mientras cortaba su carne. 15 millones de pesos. Vista panorámica de toda la ciudad. Mis padres lo escuchaban fascinados, haciendo las preguntas apropiadas y expresando la admiración que él claramente esperaba. Valeria brillaba de orgullo, interrumpiendo ocasionalmente para agregar detalles sobre los lugares lujosos que habían visitado juntos. Yo comía en silencio, observando la performance. Era evidente que Rodrigo se sentía cómodo siendo el centro de atención, y que esperaba que todos en la mesa lo admiraran. No había hecho una sola pregunta sobre el trabajo de mis padres o sobre mi carrera. Para él, éramos simplemente la audiencia para su show personal. Fue durante el postre cuando finalmente dirigió su atención hacia mí, aunque no de la manera que esperaba. Catalina, dijo, recostándose en su silla con una sonrisa condescendiente, Valeria me dijo que vives aquí sola. Debe ser difícil mantener una casa, incluso una tan modesta como esta. El tono de su voz cuando dijo modesta hizo que la palabra sonara como un insulto. Pude ver cómo mis padres intercambiaron una mirada incómoda. En realidad no, respondí tranquilamente. Es exactamente del tamaño que necesito. Rodrigo miró alrededor de mi comedor, con sus ojos deteniéndose en los muebles que había restaurado yo misma y en las fotografías familiares colgadas en las paredes. ¿Cómo puedes vivir en esta casita tan modesta?, preguntó, su voz cargada de una superioridad que ya no se molestaba en ocultar. Quiero decir, no hay problema con vivir de acuerdo a tus medios, pero yo nunca viviría en algo tan pequeño. Mi penthouse tiene vista a toda la ciudad y un jacuzzi en la terraza. El silencio que siguió fue incómodo. Pude ver la vergüenza en los ojos de mis padres y la confusión en la cara de Valeria, que claramente no había esperado que su novio fuera tan directo en su desdén. Cada quien tiene diferentes prioridades, dijo mamá suavemente, tratando de suavizar la tensión. Por supuesto, continuó Rodrigo, ignorando el intento de mi madre de cambiar el tema. Pero creo que cuando alcanzas cierto nivel de éxito, es importante vivir en un lugar que refleje tu posición. La imagen es fundamental en los negocios. Saqué mi tableta, que había estado cargándose en la cocina durante la cena. Tenía varios correos electrónicos de mis administradores de propiedades que había estado esperando revisar. Tienes razón sobre la imagen, dije tranquilamente mientras abría la aplicación que me conectaba directamente con el sistema de administración de mis propiedades. La imagen es muy importante. Toqué la pantalla varias veces, navegando hasta el archivo específico que había estado esperando todo el día. La notificación de desalojo para el apartamento 3801 de Torre Diamante había sido procesada esa mañana, después de 60 días de atrasos en el pago de renta. De hecho, continué, levantando la vista hacia Rodrigo, hablando de imagen, no te preocupes por vivir en algo pequeño por mucho más tiempo. Rodrigo frunció el ceño, claramente confundido por el cambio en mi tono. ¿Qué quieres decir? Sonreí mientras terminaba de revisar los documentos en mi tableta. Acabas de ser desalojado de tu penthouse. Compré el edificio esta mañana, y el proceso de desalojo por falta de pago fue aprobado a las 2 de la tarde. El tenedor de Rodrigo se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿Qué dijiste? Torre Diamante, dije con calma, mostrándole la pantalla de mi tableta donde aparecía claramente su nombre en la lista de inquilinos morosos. Departamento 3801. 2 meses de atraso en el pago, más recargos por mora. El total asciende a 48,000 pesos. La cara de Rodrigo había pasado de confusión a pánico en cuestión de segundos. Eso es imposible. Yo pago mi renta. Según mis registros, tu último pago fue hace 73 días, continué, deslizando el dedo por la pantalla para mostrar el historial completo. Y según la investigación crediticia que ordené la semana pasada, tus ingresos reales no justifican el costo de esa propiedad. Valeria nos miraba alternativamente, claramente perdida. ¿De qué están hablando? Rodrigo, ¿qué está pasando? Tu novio, expliqué suavemente, ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades.
Su penthouse cuesta 35,000 pesos al mes, pero sus ingresos reales son de aproximadamente 12,000 mensuales. Rodrigo se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso de madera. Esto es ridículo. ¿Quién diablos eres tú para saber algo sobre mis finanzas? Soy Catalina Herrera, respondí, manteniendo mi voz tranquila mientras guardaba mi tableta. Socia mayoritaria de Herrera y Asociados, Inversiones Inmobiliarias. Y por casualidad, tu nueva propietaria. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mis padres me miraban con los ojos muy abiertos, como si estuvieran viendo a una extraña. Valeria tenía la boca abierta, procesando lentamente la información. Eso no puede ser cierto, tartamudeó Rodrigo. Tú vives en esta casita modesta, terminé por él. Sí. Resulta que cuando realmente tienes dinero, no necesitas gastarlo todo en impresionar a otros. Esta casa está completamente pagada, al igual que las otras 200 propiedades que poseo. Rodrigo se dejó caer en su silla, su cara había perdido todo el color. No entiendo. Si tienes tanto dinero, ¿por qué vives así? Porque mi valor como persona no se define por el tamaño de mi casa o la marca de mi coche, respondí. Y porque vivir modestamente me permite ver la verdadera naturaleza de las personas cuando piensan que no tengo nada que ofrecerles. Valeria finalmente encontró su voz. Catalina, ¿es verdad? ¿Realmente eres rica? Terminé por ella. Sí, Valeria. He estado construyendo mi negocio durante 8 años. Comencé comprando propiedades pequeñas y reinvertí cada peso de ganancia en expandir mi portafolio. Me volví hacia Rodrigo, que seguía en shock. En cuanto a ti, tienes 72 horas para desalojar el departamento. Mis abogados estarán en contacto contigo mañana para discutir el plan de pagos para tu deuda pendiente. Pero yo no tengo a dónde ir, balbuceó. Todo mi trabajo, mi imagen, depende de vivir en ese lugar. Quizás debiste haber pensado en eso antes de decidir que era aceptable no pagar tu renta, respondí. O antes de venir a mi casa a menospreciar mi estilo de vida. Mis padres finalmente reaccionaron. Papá fue el primero en hablar. Mija, ¿por qué nunca nos dijiste nada sobre tu negocio? Porque quería que me valoraran por quien soy, no por lo que tengo, expliqué. Y porque quería proteger mi privacidad mientras construía mi empresa. Mamá se acercó y puso su mano sobre la mía. Estamos muy orgullosos de ti, Catalina. Pero me duele que hayas sentido que tenías que ocultar tu éxito de nosotros. No lo estaba ocultando, aclaré. Simplemente no sentía la necesidad de presumir. A diferencia de algunas personas. Rodrigo se puso de pie nuevamente, esta vez con movimientos más lentos y deliberados. Valeria, necesitamos hablar. Valeria lo miró con una expresión que no había visto antes. Era como si lo estuviera viendo por primera vez. No, dijo finalmente. Creo que ya escuché suficiente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que viniste a la casa de mi familia y insultaste a mi hermana por su estilo de vida, cuando resulta que ella es más exitosa que tú podrías soñar ser alguna vez. Rodrigo miró alrededor de la mesa, buscando aliados, pero no encontró ninguno. Valeria, por favor, podemos resolver esto. Hay cosas que no entiendes sobre mi situación. Entiendo perfectamente, respondió ella, quitándose una pulsera cara que él le había regalado y poniéndola sobre la mesa. Entiendo que has estado mintiendo sobre quién eres y lo que tienes. Y entiendo que la forma en que trataste a mi hermana dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Rodrigo recogió la pulsera con manos temblorosas. Esto es un malentendido. Puedo explicar todo. No hay nada que explicar, dijo Valeria firmemente. Por favor, vete. Después de que Rodrigo se fuera, mi familia y yo nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. Finalmente, Valeria habló. Lo siento mucho, Catalina. No tenía idea de que él era así. No tienes por qué disculparte, le aseguré. No podías saber quién era realmente. Pero ¿cómo lo supiste tú? Sonreí. Porque era mi inquilino. He estado rastreando sus atrasos en pagos durante meses. Cuando mencionaste que tu novio vivía en Torre Diamante, investigué un poco más y confirmé que era la misma persona. Papá se rió, un sonido bajo y lleno de admiración. Mi hija,
La magnate inmobiliaria secreta. No es tan dramático, protesté. Solo soy una mujer de negocios que prefiere mantener un perfil bajo. Durante las siguientes semanas, la historia de lo que había pasado en mi casa se extendió por nuestro círculo social. Rodrigo, efectivamente, fue desalojado de su penthouse y se mudó a un departamento mucho más modesto en las afueras de la ciudad. Su reputación como consultor de inversiones exitoso se evaporó cuando sus clientes se enteraron de su situación financiera real. Valeria, por su parte, parecía haber aprendido algo valioso de la experiencia. Comenzó a hacer preguntas más profundas sobre los hombres con los que salía, enfocándose más en su carácter que en sus posesiones materiales. 3 meses después, recibí una llamada inesperada. Era Rodrigo. Catalina, dijo su voz, mucho más humilde que la última vez que habíamos hablado. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero me preguntaba si podrías considerar darme una oportunidad de trabajo en tu empresa. La ironía no se me escapó. ¿Estás buscando trabajo? Mi reputación en el sector financiero está arruinada, admitió. Nadie quiere contratarme después de lo que pasó. Pero soy bueno en lo que hago, cuando no estoy tratando de vivir una mentira. Consideré su solicitud cuidadosamente. ¿Y qué te hace pensar que yo querría trabajar contigo después de cómo trataste a mi familia? Hubo una pausa larga. Porque espero que seas lo suficientemente profesional para separar los negocios de lo personal. Y porque creo que he aprendido algo valioso sobre la humildad. Al final, decidí darle una oportunidad. No por perdón, sino porque reconocí algo en su tono que no había escuchado antes: genuino respeto. Lo contraté como agente de ventas junior, con un salario que le permitía vivir cómodamente pero no lujosamente. Resultó ser un empleado dedicado y efectivo, aunque nunca volvió a tener la arrogancia que había mostrado esa noche en mi casa. Aprendió a valorar la sustancia sobre la apariencia, y con el tiempo, incluso se convirtió en uno de mis agentes más confiables. Pero lo más importante fue lo que la experiencia me enseñó sobre la importancia de ser auténtica. Decidí ser más abierta sobre mi éxito con mi familia y amigos cercanos, no para presumir, sino para que pudieran conocer completamente a la persona que realmente era. Mi casita modesta sigue siendo mi hogar favorito, no porque no pueda permitirme algo más grande, sino porque representa todo lo que valoro: autenticidad, funcionalidad, y la tranquilidad que viene de saber exactamente quién eres, independientemente de lo que otros puedan pensar.